Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre los tipos de tejido. Tejido animal, al igual que el tejido humano y vegetal, está compuesto por grupos de células especializadas que cumplen funciones específicas. Los tejidos animales se dividen en 4 tipos principales: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Cada uno tiene su propia función y sus propias características, como también cada uno se puede dividir en diversos tipos. Ahora estaré hablando sobre la función de cada tipo de tejido. Como el primero, el tejido epitelial, su función es cubrir las superficies del cuerpo y de los órganos internos y formar glándulas. Proporciona protección, absorción, secreción y excreción. En cuanto a sus características, las células están estrechamente unidas entre sí, formando capas continuas. Este tejido carece de vaso sanguíneo, avascular, y se nutre por difusiones desde los tejidos subyacentes. El tejido epitelial también se divide en 3 tipos: el epitelio simple, el epitelio estratificado y el epitelio glandular. El epitelio simple es una sola capa de célula. El estratificado son múltiples capas de células y el glandular son células especializadas en la secreción de sustancias. Otro tipo de tejido animal es el tejido conectivo. Su función es proporcionar soporte y estructura, conectar otros tejidos, almacenar energía y transportar sustancias. Sus características es que tienen una matriz extracelular abundante que puede ser líquida, gelatinosa o sólida, dependiendo del tipo de tejido conectivo. Los tipos de tejidos conectivos son el tejido conectivo laxo, que es el que incluye el tejido areolar y adiposo, y reticular. El tejido conectivo denso, este incluye el tejido denso regular y el tejido denso irregular. El cartílago, un tejido flexible pero resistente. El hueso, un tejido rígido que forma el esqueleto. Y la sangre, un tejido líquido que transporta nutrientes, gases y desechos. El tejido muscular, como el tercer tejido de los tejidos animales, este tiene como función ser el responsable del movimiento del cuerpo y sus partes, así como del movimiento interno, como la contracción del corazón y movimientos peristálticos en el intestino. Sus características son que las células musculares están especializadas en la contracción y contienen proteínas contráctiles, como la actina y la miosina. Los tipos de tejido musculares serían el músculo esquelético, que este es voluntario, controla el movimiento del esqueleto. El músculo cardíaco es involuntario y forma el corazón y permite su contracción rítmica. Y el músculo liso, que es involuntario y se encuentra en las paredes de los órganos internos, como los vasos sanguíneos y el intestino. Como último tipo de tejido animal sería el tejido nervioso. Su función es recibir y transmitir y procesar información a través de impulsos eléctricos, coordinando las actividades del cuerpo. Sus características son que estos están compuestos por neuronas, células nerviosas que transmiten los impulsos, y neuroglía, células gliales que apoyan y protegen a las neuronas. Su ubicación es en el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Los tipos de células son la neurona, una unidad funcional del sistema nervioso que transmite impulsos eléctricos. Células gliales proporcionan soportes y protección a las neuronas. Incluyen astrocitos, oligodendrocitos y microglía. Con esto ya sabemos qué es el tejido animal, cuáles son los tipos de tejido animales, sus características y sus funciones. Ahora estaré mencionando algunas funciones y características adicionales, como la protección y soporte. El tejido epitelial protege las superficies del cuerpo y el tejido conectivo proporciona soporte estructural. Movimiento: el tejido muscular permite el movimiento voluntario e involuntario. La transmisión de señales: el tejido nervioso coordina las funciones del cuerpo mediante la transmisión de impulsos eléctricos. Y almacenamiento y transporte: el tejido conectivo, como la sangre y el tejido adiposo, almacena y transporta nutrientes, gases y desechos. La comprensión de los tejidos animales es fundamental para la biología y la medicina, ya que muchos trastornos y enfermedades están relacionadas con problemas en estos tejidos. ¿Qué es el tejido vegetal?
El tejido vegetal es un conjunto de células especializadas que se organizan para formar diferentes estructuras dentro de la planta. Cada tipo de tejido tiene una función específica y crucial para la vida de la planta. Existen tres tipos principales de tejido vegetal: el tejido dérmico, el tejido fundamental y el tejido vascular. Primero tenemos el tejido dérmico, que es como la piel de la planta. Este tejido forma la capa externa y su función principal es proteger a la planta de daños físicos y de la deshidratación. Además, en las hojas y los tallos jóvenes, el tejido dérmico tiene una cubierta cerosa llamada cutícula que ayuda a reducir la pérdida de agua. El segundo tipo es el tejido fundamental. Este tejido es como el núcleo de la planta, ya que realiza varias funciones importantes. Dentro de este grupo encontramos el parenquima, el colenquima y el esclerenquima. El parenquima está involucrado con la fotosíntesis, el almacenamiento de nutrientes y la cicatrización de heridas. El colenquima proporciona soporte flexible, especialmente en los tallos y hojas jóvenes. Y el esclerenquima ofrece un soporte más rígido con células duras que ayudan a mantener la estructura de la planta. Tejido vascular. El tercer tipo es el tejido vascular, que es como el sistema de transporte de la planta. Este tejido está compuesto por el xilema y el floema. El xilema transporta agua y minerales desde las raíces hasta el resto de la planta. El floema, en cambio, distribuye las azúcares producidas durante la fotosíntesis desde las hojas hasta otras partes de la planta que lo necesitan para crecer y desarrollarse. Estos tejidos especializados trabajan juntos para proteger, nutrir y mantener a la planta en pie. Sin ellos, las plantas no podrían crecer ni florecer como lo hacen. El tejido humano es un conjunto de células que trabajan juntas para realizar funciones específicas en el cuerpo. Estas células están organizadas en una estructura particular y colaboran para llevar a cabo tareas esenciales para la vida y la salud del organismo. Los tejidos humanos forman los órganos y otras estructuras corporales, permitiendo funciones como el movimiento, la protección, la absorción de nutrientes, la transmisión de señales y la producción de hormonas. Con respecto a lo anteriormente mencionado, podemos concluir que el tejido humano es fundamental para la organización y el funcionamiento del cuerpo. Cada tipo de tejido tiene características específicas y desempeña funciones cruciales que permiten la vida y la adaptación del organismo a su entorno. La comprensión de los tipos de tejidos y sus roles es esencial para el estudio de la anatomía y fisiología humanas y proporciona la base para comprender cómo se mantienen la salud y la homeostasis.